El millonario ve a la cocinera escondiendo su brazo y el motivo lo hizo llorar. Desde lo alto de su penthouse triplex en Polanco, exclusivo barrio de Ciudad de México, Alejandro Mendoza contemplaba la ciudad que se extendía como una alfombra de luces a sus pies. A sus 52 años, el empresario inmobiliario había acumulado una fortuna que permitiría a cualquiera vivir varias vidas de lujo. Sin embargo, lo que nadie veía detrás de aquellas ventanas de vidrio blindado era a un hombre consumido por la soledad. El apartamento de 800 metros cuadrados, decorado por los más renombrados diseñadores de interiores del país, parecía más un museo que un hogar. Obras de arte firmadas por artistas mexicanos consagrados como Frida Kahlo y Diego Rivera adornaban las paredes inmaculadamente blancas. El mobiliario, todo importado de Italia, permanecía impecable, como si nadie realmente lo utilizara. Alejandro pasó los dedos por la superficie de mármol de la mesa de comedor con capacidad para 12 personas, pero que nunca había recibido más que 2 o 3 invitados de negocios. El eco de sus pasos por el piso de madera noble era su única compañía en las noches cada vez más largas. «Señor Alejandro, ¿desea que sirva la cena ahora?» La voz de doña Mercedes, el ama de llaves, que trabajaba para él desde hacía casi 2 décadas, interrumpió sus pensamientos. «No tengo hambre, Mercedes. Puedes irte a casa». La señora de cabellos grises dudó por un momento, preocupación evidente en su mirada. «Apenas tocó el almuerzo. No es bueno para su salud». «Estoy bien, solo cansado. Mañana lo compensaré». Alejandro forzó una sonrisa, que no alcanzó sus ojos. «Por favor, avísale a Martín que no necesitaré el auto mañana. Trabajaré desde casa». Después de que Mercedes salió, Alejandro se sirvió un whisky carísimo, regalo de un socio, y se sentó en el sillón de cuero, con vista al parque Chapultepec. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. El celular vibró. Era Daniela, su ex-esposa. «Alejandro, necesito confirmar si vendrás a la fiesta de graduación de Sofía. Ella está preguntando». La mención de su hija despertó una punzada de culpa. Sofía tenía apenas 12 años cuando el matrimonio terminó. Ahora, a los 22, graduándose en Derecho, era prácticamente una extraña para él. «Claro que iré, Daniela. Ya compré su regalo». Una mentira lo había olvidado completamente. «Excelente. Es importante para ella, Alejandro. No canceles esta vez». La llamada terminó dejando un silencio aún más pesado en el apartamento. Alejandro bebió el whisky de un solo trago, sintiendo el líquido quemar su garganta. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. El imperio que construyó Mendoza Desarrollos era uno de los más grandes del sector inmobiliario en México. Comenzando como corredor a los 18 años, Alejandro tenía talento natural para los negocios y una ambición que lo llevó a la cima. Cuando el boom inmobiliario llegó a Ciudad de México en los años 2000, él estaba en la posición perfecta para capitalizar. Sus desarrollos de lujo transformaron barrios enteros, generándole millones y el apodo de Rey del Metro Cuadrado en las revistas de negocios. Pero el éxito cobró su precio. El matrimonio fue la primera víctima. Las horas interminables en la oficina, los viajes constantes, la presión de los negocios. Daniela aguantó por 15 años antes de pedir el divorcio. Después vinieron los amigos que se fueron alejando gradualmente, cansados de los encuentros cancelados y las conversaciones que solo giraban en torno al dinero e inversiones. Alejandro se levantó y caminó hasta la habitación. Abrió el armario donde guardaba una colección de relojes valorada en más de $2 millones. Tomó un Patek Philippe y observó las manecillas marcando las horas, pensando en cuánto tiempo había desperdiciado persiguiendo cosas que ahora parecían vacías. El apartamento tenía un sistema de seguridad de última generación, cámaras, sensores de movimiento, puertas blindadas. Alejandro estaba protegido de cualquier amenaza externa, pero nada podía protegerlo del vacío que sentía por dentro. A la mañana siguiente, Alejandro fue despertado por el tono insistente del teléfono.
Era Antonio, su asistente personal. Señor Mendoza, lamento molestarlo tan temprano, pero tenemos un problema con doña Mercedes. Alejandro se sentó en la cama, súbitamente alerta. ¿Qué pasó? Sufrió una caída y se fracturó la cadera. Está hospitalizada y necesitará algunos meses para recuperarse. La noticia golpeó a Alejandro como un puñetazo. Mercedes era más que una empleada. Era la persona más cercana a una familia que tenía en los últimos años. ¿En qué hospital está? Voy a conseguir los mejores médicos. Ya me encargué de eso, señor. Está en el Hospital Ángeles. El problema es que necesitaremos a alguien para reemplazarla mientras se recupera. Alejandro pasó la mano por sus cabellos canosos en las sienes. Encuentra a alguien, Antonio. Alguien de confianza. Ya tengo una recomendación. Una señora llamada Lupita Ramírez. Trabajó para la familia Gutiérrez por años. Excelentes referencias. Perfecto. Contrátala entonces. Hay solo un detalle. Antonio dudó. Ella no es ama de llaves. Es cocinera. Necesitaríamos a otra persona para las demás funciones de la casa. Alejandro suspiró. La idea de tener extraños invadiendo su espacio personal lo incomodaba profundamente. Su casa era su refugio, el único lugar donde no necesitaba mantener las apariencias. Por ahora contrata solo a esa cocinera. Veré cómo funciona antes de traer más personas. Esa tarde, mientras trabajaba en su oficina en casa, Alejandro escuchó el interfono. Antonio había llegado con la nueva empleada. Bajó con renuencia para recibirlos. Lupita Ramírez era una mujer morena de mediana edad, con una sonrisa cálida que iluminó el vestíbulo tan pronto como puso un pie en él. Vestía una blusa estampada colorida y jeans sencillos. Lo que inmediatamente llamó la atención de Alejandro fue su brazo izquierdo, que estaba envuelto en una tela estampada amarrada como un cabestrillo improvisado. Es un placer conocerlo, señor Mendoza. Su voz tenía un ligero acento yucateco que traía una musicalidad reconfortante. Antonio me habló mucho sobre usted. Alejandro extendió la mano mecánicamente, aún observando el brazo cubierto. Bienvenida, señora Ramírez. Espero que se adapte bien. Por favor, llámeme Lupita. Sonrió nuevamente, ignorando completamente la mirada curiosa de él sobre su brazo. Y no se preocupe, prometo que se adaptará bien a mi comida. Dicen que tengo manos bendecidas para la cocina. Había algo en la presencia de aquella mujer que parecía calentar el ambiente alrededor. Una vitalidad que contrastaba fuertemente con la atmósfera fría y estéril del apartamento. Le mostraré la cocina, Alejandro dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo con el gesto. Normalmente, dejaría eso para Antonio. ¡Maravilloso!, Lupita exclamó, siguiéndolo con pasos ligeros. Apenas puedo esperar para ver dónde voy a crear mis magias culinarias. Mientras caminaban por el pasillo, Alejandro notó que, por primera vez en mucho tiempo, el eco de sus pasos no era el único sonido en aquel apartamento. Y, curiosamente, eso no lo incomodaba tanto como esperaba. La cocina del apartamento de Alejandro era un ambiente impecable, con electrodomésticos de última generación que parecían nunca haber sido usados. Encimeras de mármol italiano reflejaban la luz que entraba por las amplias ventanas, y los armarios de madera noble guardaban conjuntos completos de vajillas y cubiertos que raramente veían la luz del día. Lupita recorrió el espacio con los ojos brillantes, tocando suavemente las superficies como si estuviera en un templo sagrado. Su brazo derecho gesticulaba animadamente, mientras el izquierdo permanecía inmóvil, protegido por la tela colorida. Dios mío, qué cocina tan maravillosa. Parece de esas de revista. Abrió algunos cajones y armarios, inspeccionando el contenido. Pero le falta alma, señor Mendoza. Cocina sin uso es como iglesia sin fieles. Alejandro observaba intrigado por la familiaridad con que Lupita se movía por el espacio, como si ya lo conociera desde hace años. Había algo desconcertante en su presencia, una autenticidad que raramente encontraba en su círculo social. Generalmente, pido comida de restaurantes, explicó.
sintiéndose extrañamente obligado a justificar el estado inmaculado de la cocina. No tengo mucho tiempo para comidas elaboradas. Lupita sacudió la cabeza, como una maestra ante un alumno que dio una respuesta incorrecta. Tiempo no tenemos, lo hacemos, señor Mendoza. Y comida de restaurante no calienta el alma. Usted necesita comida de verdad, hecha con cariño. Antes de que Alejandro pudiera responder, Lupita ya estaba abriendo el refrigerador, examinando su contenido escaso. Algunas botellas de agua, frutas importadas y sobras de comida a domicilio cara. Voy a necesitar hacer compras urgente. Esto no alcanza ni para un desayuno decente. Cerró el refrigerador y miró a Alejandro con determinación. ¿Tiene alguna restricción alimentaria? ¿Algo que no le guste? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Nadie se preocupaba por sus preferencias desde hace tanto tiempo que apenas las recordaba. No me gusta el nopal, respondió finalmente, sintiéndose casi infantil, y prefiero las carnes bien cocidas. Lupita sonrió como si esa información fuera un tesoro valioso. Anotado, sin nopal y carnes bien cocidas. Ahora, si me disculpa, voy a hacer una lista de compras. Mañana mismo empiezo a traer vida a esta cocina. Cuando Lupita se volvió para tomar un bloc de notas que vio en la encimera, Alejandro no pudo contener la curiosidad sobre el brazo vendado. Pero algo en la manera como ella se movía, protegiendo naturalmente esa parte del cuerpo, le impidió preguntar. Había una dignidad silenciosa en aquel gesto que exigía respeto. Al día siguiente, Alejandro despertó con un aroma que no sentía desde la infancia. Café recién colado, pan casero y un toque de canela en el aire. Siguiendo el perfume que invadía el pasillo, encontró a Lupita en la cocina, moviéndose con destreza, mientras preparaba lo que parecía ser un verdadero banquete matutino. «Buenos días, señor Mendoza. Espero que haya dormido bien». Sonrió gesticulando hacia la mesa del comedor que estaba arreglada con detalles que él ni sabía que poseía. Un mantel bordado, servilletas dobladas en formas elaboradas y una pequeña flor en un jarrón de cristal. «El desayuno está servido. Hay quesadillas, pan de elote, queso fresco, frutas de temporada y un café que lo hará soñar despierto». Alejandro se sentó atónito con la transformación. «¿Cómo conseguiste todo esto tan temprano?» «Ah, tengo mis contactos». Lupita guiñó enigmática. «Un sobrino mío me trajo las compras tempranito. Tiene un puesto en el mercado de Coyoacán. Productos fresquitos, directo de los productores». El primer mordisco a la quesadilla, rellena de queso y hierbas, hizo que Alejandro cerrara los ojos, involuntariamente. Era como si sabores olvidados hace mucho despertaran memorias que ni sabía que poseía. «Esto es extraordinario», murmuró, sirviéndose más café. «Es el poder de la comida hecha con cariño, señor Mendoza. No hay tecnología en el mundo que sustituya eso». En los días que siguieron, la rutina de Alejandro sufrió una transformación sutil, pero profunda. Por primera vez en años, comenzó a hacer sus comidas en horarios regulares, atraído por los aromas irresistibles que emanaban de la cocina. Lupita tenía un talento especial no solo para la cocina, sino también para crear un ambiente acogedor alrededor de la mesa. Durante las comidas, ella siempre encontraba una manera de hacer que Alejandro hablara de temas más allá del trabajo. Con preguntas simples pero perspicaces, lograba extraer de él memorias de la infancia en Guadalajara, historias de los primeros años de carrera e incluso algunos gustos personales que había olvidado que tenía. Entonces le gustaba pescar. ¿Cuándo era niño? ¿Por qué dejó de hacerlo? Alejandro reflexionó mientras saboreaba un pescado preparado con hierbas y limón. La vida pasó, supongo. Trabajo, compromisos, reuniones. La vida no es lo que nos impide vivir, señor Mendoza. Es lo que nos da la oportunidad de hacerlo. Era desconcertante cómo Lupita, una mujer sencilla que nunca había asistido a una universidad, conseguía tener ideas que parecían perforar la armadura que él había construido a lo largo de los años. En la oficina, sus empleados notaron el cambio. Alejandro parecía más relajado, menos irritable. Incluso Antonio, siempre discreto, comentó durante una reunión:
Se ve de buen ánimo últimamente. ¿Está practicando algún deporte nuevo? Alejandro sonrió levemente. Solo redescubrí el placer de una buena comida. Por la noche, al regresar a casa, Alejandro ya no sentía aquella opresión al entrar en el apartamento vacío. Había algo diferente en el aire, un sentimiento que tardó en identificar: expectativa. Estaba ansioso por descubrir qué había preparado Lupita para la cena, qué historias compartiría, qué preguntas haría. Un viernes, al llegar más temprano del trabajo, Alejandro encontró a Lupita tarareando en la cocina mientras preparaba lo que parecía ser un mole. La melodía suave, una canción popular yucateca, llenaba el ambiente con una alegría simple y auténtica. Por un momento, permaneció parado en la puerta, observando cómo ella usaba principalmente el brazo derecho para mover la comida, mientras el izquierdo, siempre protegido por la tela colorida, permanecía junto al cuerpo. Había una gracia en aquella limitación, como si ella hubiera transformado una dificultad en una forma de arte. «Qué bonita canción», comentó finalmente, anunciando su presencia. Lupita se volvió sin mostrar sorpresa. «Es una canción de mi tierra, señor Mendoza. Habla sobre encontrar belleza en las cosas simples de la vida». «¿De dónde eres exactamente? Tu acento es yucateco, ¿verdad?» «Soy de Valladolid, en Yucatán. Una ciudad pequeña, pero llena de historia y cultura». Sonrió, sus ojos brillando con nostalgia. «Aprendí a cocinar con mi abuela, que era descendiente de mayas. Ella decía que nuestra comida lleva nuestra historia, nuestros sueños y nuestra resistencia». Alejandro se sentó a la mesa de la cocina, súbitamente interesado en la historia de aquella mujer que había traído tanto calor a su casa fría. «¿Cómo llegaste a la Ciudad de México?» Lupita continuó moviendo el mole, agregando chocolate y chiles que chisporroteaban en la olla, liberando aromas que hacían que el estómago de Alejandro rugiera. «Vine buscando oportunidades, como tanta gente. Comencé trabajando en casas de familia en Las Lomas. Después fui a un servicio de banquetes que atendía fiestas de la alta sociedad». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «La vida tiene muchas vueltas, señor Mendoza. A veces uno piensa que está siguiendo un camino, pero el destino tiene otros planes». Había algo en la manera como dijo aquello, un peso en las palabras que sugería una historia más compleja de lo que aparentaba. Alejandro sintió la tentación de preguntar sobre el brazo vendado, pero una vez más, algo lo impidió. «¿Tienes familia aquí en la Ciudad de México?» «Tengo a mi hijo, Carlos. Trabaja con tecnología, ¿puede creerlo? Un muchacho del campo que ahora trabaja con computadoras, creando sitios web y esas aplicaciones que todo el mundo usa». El orgullo en la voz de Lupita era palpable. «Y tengo algunos sobrinos también, gente sencilla, trabajadora». La cena fue servida y, como siempre, era una explosión de sabores. El mole, acompañado de arroz suelto, frijoles refritos y pollo tierno que se deshacía en la boca, transportó a Alejandro a una hacienda en Jalisco que había visitado en la infancia. «Esto me recuerda a mi abuelo», comentó entre bocados. «Tenía una pequeña propiedad cerca de Tequila. Pasábamos vacaciones allí cuando yo era niño. La cocinera hacía un mole parecido a este». Lupita asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. «La comida tiene ese poder de conectarnos con quienes somos realmente, señor Mendoza. Detrás del empresario exitoso, todavía existe aquel niño de Guadalajara que pescaba y comía mole en la hacienda del abuelo». Esa noche, después de la cena, Alejandro no volvió inmediatamente a su oficina como solía hacer. En su lugar, se sentó en la terraza, observando las luces de la ciudad con una taza del café especial que Lupita había preparado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente presente, consciente no solo de su pasado o futuro, sino del momento actual. Y era una sensación sorprendentemente buena. Las semanas siguientes trajeron una nueva dinámica para el 180 apartamento de Alejandro. La presencia de Lupita transformó el ambiente antes estéril en un espacio vivo, pulsante. El aroma de especias y hierbas frescas reemplazó el olor a ambiente cerrado, y los sonidos de ollas y cubiertos rompieron el silencio opresivo que antes dominaba el lugar.
Una tarde de domingo, Alejandro se sorprendió cancelando un compromiso de golf con potenciales inversionistas para quedarse en casa. La excusa que dio fue trabajo, pero la verdad era que la perspectiva de una tarde tranquila, con el aroma de los chiles en nogada que Lupita preparaba, parecía infinitamente más atractiva. ¿No va a salir hoy?, Lupita preguntó cuando lo vio. Entrar a la cocina vestido con ropa casual, algo raro para un hombre que vivía de traje y corbata, incluso los fines de semana. Decidí quedarme en casa. Alejandro se sirvió un vaso de agua. Pensé en aprovechar un poco el penthouse. Hace tiempo que no uso la alberca. Lupita sonrió mientras mezclaba el relleno para los chiles con una cuchara de madera. El vapor que subía de la olla formaba una especie de aura a su alrededor, como si fuera una figura mística salida de un cuento popular. Excelente idea. Domingo es día de descanso y buena comida. Los chiles en nogada estarán listos en 1 hora, con todos los acompañamientos. Mientras nadaba en la alberca que ocupaba parte de la terraza, Alejandro reflexionaba sobre cómo su rutina había cambiado desde la llegada de Lupita. Estaba durmiendo mejor, comiendo regularmente, e incluso sus problemas de gastritis que lo acompañaban desde hacía años parecían haber disminuido. Había algo en la manera como aquella mujer encaraba la vida que era contagioso, como si llevara consigo una sabiduría ancestral que se comunicaba a través de sus platos. Después de la alberca, Alejandro se sentó en la terraza con un libro que había comprado hacía meses, pero nunca había encontrado tiempo para leer. Era una biografía de un empresario mexicano que después de construir un imperio se había dedicado a la filantropía. Antes, él habría considerado aquello una pérdida de tiempo, pero ahora sentía curiosidad genuina sobre cómo otras personas lidiaban con el éxito y la riqueza. Cuando el almuerzo fue servido, Alejandro apenas podía creer la transformación de su mesa de comedor. Lupita había dispuesto los chiles en nogada en una vajilla tradicional de Puebla, acompañados de arroz blanco, frijoles charros y una botella de mezcal artesanal de Oaxaca. Lupita, esto es espectacular. Parece un banquete real. Los chiles en nogada son comida de alma, señor Mendoza. Representan los colores de nuestra bandera, nuestra independencia, nuestra identidad. Lupita lo sirvió generosamente, y Alejandro notó que una vez más, ella usaba principalmente el brazo derecho, mientras el izquierdo permanecía junto al cuerpo. Después de algunos sorbos del mezcal perfectamente equilibrado, Alejandro se sintió lo suficientemente relajado para preguntar lo que venía intrigándolo desde el primer día. Lupita, si no es muy indiscreto, ¿qué pasó con tu brazo? Noto que lo proteges. Un breve silencio. Se instaló, y por un momento Alejandro se arrepintió de la pregunta. Pero entonces Lupita suspiró, colocó el tenedor en el plato y lo miró directamente con aquellos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Fue un accidente, hace algunos años. Yo trabajaba en un servicio de banquetes que atendía una fiesta en un fraccionamiento de lujo en Santa Fe. Era el cumpleaños de un niño, hijo de un empresario importante. Hizo una pausa, como si estuviera reviviendo la escena. Hubo un problema con el equipo de gas que usábamos para mantener la comida caliente. Una explosión pequeña, pero suficiente para causar quemaduras graves en mi brazo izquierdo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero quedaron cicatrices feas. Perdí parte de la movilidad también. Lupita ajustó la tela que cubría su brazo, un gesto que Alejandro ahora percibía como de protección no solo física, sino emocional. Algunas personas se incomodan con la visión, así que comencé a cubrirlo. Con el tiempo se volvió un hábito. Eso no te impidió cocinar. Lupita sonrió y había una fuerza serena en aquella sonrisa. La vida quita con una mano, pero da con la otra, señor Mendoza. Después del accidente, tuve que reaprender muchas cosas, adaptar mi forma de cocinar. Acabé desarrollando técnicas nuevas, sabores diferentes. Mi comida mejoró después de eso, créalo o no. Había una lección profunda en aquellas palabras, simples,
y Alejandro se sintió pequeño ante la resiliencia de aquella mujer. Él, que tenía todo lo que el dinero podía comprar, muchas veces se sentía derrotado por problemas que parecían insignificantes en comparación. ¿Quién era el dueño de la casa donde ocurrió el accidente? Preguntó, más por educación que por verdadero interés. Un empresario del ramo de la construcción, si no me equivoco. Gutiérrez era el apellido. Lupita se sirvió un poco más de arroz. Él fue muy correcto, pagó todos los tratamientos, me ofreció una indemnización generosa. Pero el dinero se acaba y las cuentas siguen llegando. Alejandro se congeló con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Gutiérrez? ¿Ricardo Gutiérrez? Lupita pareció sorprendida con la reacción de él. Sí, él mismo. ¿Lo conoce? Ricardo. Fue uno de mis mejores amigos. Alejandro dejó el tenedor súbitamente sin apetito. Estudiamos juntos. Comenzamos en el ramo inmobiliario en la misma época. Él fue mi socio en los primeros desarrollos. El mundo es pequeño, ¿verdad? Lupita comentó con una sonrisa leve. ¿Cómo está él? Hace años que no tengo noticias. Alejandro sintió un peso en el pecho. Ricardo había sido más que un socio. Fue su amigo más cercano durante años, el padrino de su hija Sofía. Hasta que una disputa por un terreno valioso en Santa Fe puso fin no solo a la sociedad, sino también a la amistad. Las palabras dichas en el calor del momento, las acusaciones de traición, el proceso judicial que se prolongó por años, todo eso creó un abismo que parecía imposible de cruzar. No lo sé, Lupita. No nos hablamos desde hace más de 10 años. Lupita lo observó con aquella mirada penetrante que parecía ver capas que ni siquiera Alejandro sabía que existían. ¡Qué pena! Las amistades son como plantas raras, señor Mendoza. Necesitan cuidado constante, pero cuando florecen, embellecen toda la vida. El resto del almuerzo transcurrió en una conversación más ligera, pero la mención de Ricardo había despertado memorias que Alejandro creía enterradas. Recordó las noches en vela estudiando proyectos, los viajes que hacían juntos para conocer desarrollos en otras ciudades, las celebraciones cuando cerraban un gran negocio. Ricardo había sido una presencia constante en su vida durante años cruciales, y entonces, de repente, se transformó en un extraño, casi un enemigo. Más tarde ese día, mientras Lupita organizaba la cocina, Alejandro fue a su oficina y en 1900 una actitud que lo sorprendió. Buscó noticias sobre Ricardo en internet. Descubrió que su antiguo amigo se había mudado a Puerto Vallarta después de vender su constructora a un grupo extranjero. Aparentemente, ahora se dedicaba a proyectos de construcción sostenible y había fundado una ONG que ofrecía capacitación profesional para jóvenes de comunidades marginadas. Una foto mostraba a Ricardo con cabello completamente blanco, pero la misma sonrisa amplia que Alejandro conocía también. A su lado estaba una mujer joven que se parecía mucho a él, probablemente su hija, que debía tener la misma edad que Sofía. Alejandro sintió una extraña mezcla de nostalgia y arrepentimiento. ¿Cuántos años habían sido desperdiciados en resentimientos? ¿Cuántos momentos importantes perdidos por orgullo? Un toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Lupita, trayendo una taza de café recién hecho. «Pensé que le gustaría un café mientras trabaja», dijo, colocando la taza sobre la mesa. Al hacerlo, su mirada captó la foto de Ricardo en la pantalla del computador, pero no hizo ningún comentario. «Gracias, Lupita». Alejandro cerró rápidamente la ventana del navegador, sintiéndose extrañamente expuesto. Los chiles en nogada estaban maravillosos. Lupita asintió y se volvió para salir, pero se detuvo en la puerta. «Sabe, señor Mendoza, dicen que nunca es tarde para reconstruir puentes, especialmente cuando la otra persona ya estuvo del mismo lado del río que nosotros». Después de que ella salió, Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada, reflexionando sobre la sabiduría contenida en aquellas palabras simples. Lupita tenía una manera única de decir verdades profundas sin parecer entrometida o presuntuosa. Esa noche, al acostarse, Alejandro no podía sacar a Ricardo de su cabeza. Recordó cómo todo comenzó,
una discusión sobre la mejor estrategia para un negocio, que escaló a acusaciones personales y terminó con ambos en lados opuestos de una sala de tribunal. En ese momento, parecía una cuestión de principios, de honor empresarial. Ahora parecía solo un desperdicio trágico. Antes de dormirse, Alejandro tomó una decisión. A la mañana siguiente, enviaría un email a Ricardo. Nada elaborado, solo un contacto inicial, una puerta entreabierta. No sabía si su antiguo amigo respondería o si estaba dispuesto a dejar el pasado atrás, pero sentía que necesitaba intentarlo. Mientras el sueño lo envolvía, Alejandro percibió que algo estaba cambiando dentro de él. Las paredes invisibles, que había construido a lo largo de los años, comenzaban a presentar fisuras, permitiendo que sentimientos reprimidos hace mucho volvieran a la superficie. El último pensamiento que tuvo antes de quedarse dormido fue la imagen de Lupita mezclando su mole, transformando ingredientes simples en algo extraordinario, exactamente como ella parecía estar haciendo con su vida endurecida por el tiempo y la soledad. A la mañana siguiente, Alejandro despertó antes del despertador, algo raro para quien solía extender el sueño hasta el último minuto posible. La decisión de contactar a Ricardo permanecía firme en su mente, pero la luz del día trajo consigo una ansiedad que no había sentido la noche anterior. ¿Cómo iniciar una conversación después de tanto tiempo? ¿Qué decir a alguien que un día fue como un hermano y después se volvió casi un extraño? Sentado a la mesa del desayuno, Alejandro apenas tocaba la deliciosa quesadilla con huitlacoche que Lupita había preparado. Su mirada estaba fija en la taza de café, como si allí pudiera encontrar las palabras correctas. «El café se enfrió, señor Mendoza», Lupita observó, colocando una nueva taza humeante frente a él. «Parece preocupado. ¿Algún problema en los negocios?» Alejandro la miró sorprendido por la perspicacia de la mujer. «No, Lupita. Estoy pensando en algo personal. ¿Recuerdas que ayer hablamos sobre Ricardo Gutiérrez?» Lupita asintió, sus ojos atentos y cálidos. «Estoy considerando ponerme en contacto con él. Después de tanto tiempo, no sé bien cómo hacerlo». Una sonrisa suave iluminó el rostro de Lupita. «A veces, las palabras más simples son las más poderosas, señor Mendoza. Un hola sincero puede abrir puertas que años de silencio cerraron». Alejandro bebió un sorbo del café fresco, permitiendo que el aroma y el sabor lo ayudaran a organizar sus pensamientos. «Ricardo y yo éramos como hermanos, ¿sabes? Conocíamos los secretos del otro, los sueños, los miedos. Y entonces, de repente, nos volvimos adversarios por causa de un terreno y algunos millones. Parecía tan importante en ese momento. El orgullo es como una pared que construimos a nuestro alrededor», Lupita comentó mientras arreglaba la cocina. «Nos protege, pero también nos aísla. Derribar esa pared exige coraje». Había una sabiduría profunda en las palabras simples de aquella mujer, y Alejandro se preguntó cuántas experiencias de vida estaban condensadas en aquella filosofía casera. En la oficina, Alejandro pasó la mañana intentando concentrarse en informes financieros, pero su pensamiento constantemente volvía a Ricardo. Finalmente, después de postergarlo por horas, abrió su email y comenzó a escribir. «Ricardo, espero que este mensaje te encuentre bien. Sé que ha pasado mucho tiempo y que nuestro último contacto no fue de los mejores. La vida siguió su curso, pero algunas conexiones son difíciles de olvidar completamente. Supe que estás en Puerto Vallarta ahora, trabajando con proyectos sustentables. Me gustaría saber cómo estás». Alejandro. Simple, directo, sin grandes expectativas o promesas. Alejandro releyó varias veces antes de enviar, cuestionando cada palabra, cada coma. Finalmente, respiró profundo y hizo clic en el botón enviar, sintiendo como si hubiera saltado de un precipicio sin saber la profundidad del agua abajo. Durante el resto del día, Alejandro revisó su email compulsivamente, aún sabiendo que era improbable recibir una respuesta inmediata.
Por la noche, cuando llegó a casa, el olor a pescado a la veracruzana lo recibió, junto con la sonrisa acogedora de Lupita. ¿Cómo fue su día, señor Mendoza? Productivo, respondió automáticamente, antes de corregirse. En realidad, envié un email a Ricardo hoy, nada especial, solo un contacto inicial. Lupita asintió, como si aprobara la iniciativa. Eso ya es un gran paso. Ahora es necesario tener paciencia, dejar que el tiempo haga su parte. La cena transcurrió con una conversación ligera sobre la vida en Ciudad de México, los cambios en la ciudad a lo largo de los años, las memorias que Lupita tenía de su llegada a la metrópolis. Alejandro se sorprendió genuinamente interesado en la trayectoria de aquella mujer, tan diferente de la suya propia. ¿Y tu hijo, Lupita? Dijiste que trabaja con tecnología. El rostro de la cocinera se iluminó con orgullo maternal. Carlos es mi tesoro. Creció en las periferias de la Ciudad de México, pero siempre tuvo la cabeza en las estrellas. Estudió como loco para entrar en la UNAM, hizo ingeniería en sistemas. Hoy trabaja en una empresa de aplicaciones, de esas que hacen que uno pida comida por el celular. Ella rió. Irónico, ¿no? Mi hijo crea herramientas para que la gente evite cocinar. Alejandro sonrió imaginando al joven. Debe ser muy inteligente. Lo es, pero más importante que eso, tiene buen corazón. Incluso con la vida ajetreada, siempre encuentra tiempo para ayudar a los demás. Da clases de informática voluntarias en una ONG en Iztapalapa los fines de semana. La mención a la filantropía hizo que Alejandro pensara nuevamente en Ricardo y en los proyectos sociales que su antiguo amigo desarrollaba en Puerto Vallarta. ¿Cuántas veces, en los primeros años de carrera, habían conversado sobre usar su éxito para hacer la diferencia? Planes que fueron siendo postergados en nombre de un desarrollo más, una adquisición más, hasta ser completamente olvidados. Antes de dormir, Alejandro revisó una vez más su email, sin grandes expectativas. Para su sorpresa, había una respuesta de Ricardo enviada hace menos de una hora. Alejandro, confieso que me sorprendió tu contacto. El tiempo pasa demasiado rápido, ¿verdad? También supe de tus logros profesionales a lo largo de estos años. En cuanto a mí, sí. Me mudé a Puerto Vallarta hace 5 años, buscando una vida con más propósito y menos ajetreo. Mi hija, Ana, está en la universidad ahora, estudiando arquitectura sustentable. Estaré en Ciudad de México la próxima semana para una conferencia sobre construcción verde. Tal vez podamos tomar un café si tienes disponibilidad, Ricardo. Alejandro releyó el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La respuesta era cordial, sin resentimientos evidentes, pero tampoco con gran entusiasmo. Un café, una conversación casual, era un comienzo, más de lo que él esperaba. Rápidamente, respondió confirmando su interés en el encuentro y sugiriendo un café cerca del lugar de la conferencia, que conocía bien. Después de enviar el mensaje, Alejandro permaneció sentado en la cama, reflexionando sobre cómo un simple email había despertado tantas emociones adormecidas. En la mañana siguiente, al contar a Lupita sobre la respuesta de Ricardo, Alejandro fue sorprendido por la reacción animada de la cocinera. Eso es maravilloso, señor Mendoza. Un café es el comienzo perfecto. No muy formal, sin compromisos, solo una oportunidad para reconexión. Estoy nervioso, para ser honesto, Alejandro admitió, sorprendiéndose con su propia sinceridad. ¿Y si es incómodo? ¿Y si percibimos que ya no tenemos nada en común? Lupita puso la mano derecha sobre el hombro de él, un gesto maternal que en cualquier otra circunstancia habría parecido inadecuado, pero que en aquel momento fue reconfortante. Usted y el señor Gutiérrez comparten una historia, y eso nadie puede borrar. Aunque sean personas diferentes ahora, esa conexión permanece. Es como una receta antigua. Los ingredientes pueden cambiar un poco, pero la esencia continúa siendo la misma. En los días que precedieron al encuentro, Alejandro se percibió reflexionando cada vez más sobre su vida, sus elecciones, las personas que había dejado atrás en su búsqueda incesante por el éxito. La perspectiva de reencontrar a Ricardo
parecía haber abierto una puerta para un tipo de introspección que él evitaba desde hacía años. Una tarde, mientras revisaba algunos contratos en su oficina en casa, Alejandro escuchó voces en la cocina. Lupita parecía estar conversando con alguien y había risas, un sonido raro en aquel apartamento hasta algunas semanas atrás. Curioso, caminó hasta la cocina y encontró a Lupita mostrando algo en una tablet a un joven alto, de 1970s, piel morena como la de ella, cabello corto y lentes de armazón moderno. «Ah, señor Mendoza», Lupita exclamó al verlo. «Este es mi hijo, Carlos. Vino a traerme algunas recetas nuevas que encontró en internet». Carlos se levantó inmediatamente, extendiendo la mano con una sonrisa educada. «Es un placer conocerlo, señor Mendoza. Mi madre habla mucho sobre usted». Había algo en el joven que impresionó a Alejandro instantáneamente. Una confianza tranquila, una mirada inteligente que parecía evaluar todo alrededor. «El placer es mío, Carlos. Tu madre revolucionó mi alimentación y debo admitir mi visión sobre muchas cosas». Lupita sonrió, orgullosa. «Carlos me está mostrando una aplicación que ayuda a adaptar recetas para personas con limitaciones físicas como la mía. Tecnología al servicio de la inclusión, ¿no es maravilloso?». Alejandro miró con interés la tablet, donde un video mostraba técnicas de corte y preparación adaptadas para personas con movilidad reducida en uno de los brazos. «Esto es fascinante. ¿Trabajas con ese tipo de tecnología, Carlos?». «No directamente, señor Mendoza. Trabajo en una empresa de entrega de comida, pero desarrollo proyectos paralelos en el área de accesibilidad. Es algo personal para mí, inspirado en la experiencia de mi madre». La conversación fluyó naturalmente hacia el tema de la tecnología y su potencial para transformar vidas. Carlos habló con pasión sobre aplicaciones que estaba desarrollando voluntariamente para una ONG que atendía a personas con discapacidad. «El problema es que falta inversión para escalar estos proyectos», Carlos explicó. «Muchas de estas soluciones podrían beneficiar a miles de personas, pero quedan restringidas a pequeños grupos porque no hay interés comercial». Alejandro escuchó atentamente, sintiéndose intrigado. En su carrera, había invertido en innumerables desarrollos inmobiliarios, centros comerciales, hoteles, todos con excelente retorno financiero, pero ninguno con el potencial de impacto social que Carlos describía. «Tal vez podamos conversar más sobre esto en otra ocasión», Alejandro sugirió, sorprendiéndose a sí mismo. «Tengo algunos contactos que podrían interesarse en proyectos de ese tipo». Los ojos de Carlos brillaron. «Eso sería increíble, señor Mendoza». Después de que Carlos se despidió, prometiendo regresar el domingo para un almuerzo familiar, Lupita miró a Alejandro con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. No imagina cuánto significa esto para él, para nosotros. «Carlos tiene tantas ideas buenas, pero las puertas no siempre se abren fácilmente para jóvenes de la periferia, incluso con todo el talento del mundo». Alejandro asintió, pensativo. «Tu hijo me impresionó, Lupita. Tiene una visión clara y propósito. Eso es raro hoy en día». Esa noche, acostado en su cama de diseño italiano que costaba el equivalente a un auto de lujo, Alejandro no podía dejar de pensar en el contraste entre su vida y la de personas como Lupita y Carlos. Ellos habían enfrentado limitaciones y barreras que él jamás necesitó considerar, y aún así irradiaban una alegría y propósito que él, con todos sus millones, luchaba por encontrar. La semana pasó rápidamente y pronto llegó el día del encuentro con Ricardo. Alejandro eligió un traje menos formal de lo que usaría normalmente, optando por una apariencia más relajada. Antes de salir, Lupita lo sorprendió ajustando su corbata. «Está nervioso como un niño en el primer día de escuela», bromeó. Ella. «Todo saldrá bien. Solo sea sincero. Hable desde el corazón». Alejandro sonrió, agradecido por la presencia reconfortante de aquella mujer que en tan poco tiempo se había convertido en una especie de ancla en su vida turbulenta. «Gracias, Lupita, por todo». Al llegar al café, Alejandro avistó a Ricardo inmediatamente,
Incluso después de todos esos años, reconocería aquella postura en cualquier lugar. Los cabellos completamente blancos y algunas arrugas nuevas no conseguían disfrazar al amigo que conociera en la juventud. Ricardo lo vio y saludó con la mano, levantándose para recibirlo. Hubo un momento de duda. ¿Un apretón de manos sería demasiado formal? ¿Un abrazo precipitado? Antes de que Ricardo extendiera la mano que Alejandro apretó firmemente. «Alejandro Mendoza», Ricardo dijo con una media sonrisa, todavía puntual como un reloj suizo. «Y tú todavía con esa barba mal hecha de siempre», Alejandro respondió, sintiendo la tensión disiparse un poco. Se sentaron, y por un momento el silencio flotó entre ellos, cargado de una década de ausencia. Entonces, Ricardo comenzó, sus dedos tamborileando levemente en la taza de café. «La vida te trató bien por lo que veo en los periódicos. El rey del metro cuadrado, ¿no es así como te llaman ahora?» Alejandro detectó una leve ironía en el tono, pero sin hostilidad real. «Los periodistas exageran. Tú sabes cómo es». «Sé. Bien, cuando vendí la constructora, uno de ellos escribió que yo estaba huyendo del mercado. En realidad solo quería respirar un aire más limpio». Puerto Vallarta le había hecho bien a Ricardo. Su rostro, incluso con las marcas del tiempo, parecía más relajado, con menos de aquella tensión constante que Alejandro recordaba. Había una serenidad en sus ojos que era nueva. «¿Y cómo es la vida en la costa?», Alejandro preguntó, genuinamente interesado. «Diferente, más lenta, más consciente». Ricardo tomó un sorbo de café. «En los primeros meses me ponía ansioso, revisando emails cada 5 minutos, incapaz de simplemente apreciar una puesta de sol sin pensar en reuniones y plazos. Ahora», hizo un gesto abarcador, «aprendí a vivir de nuevo». La conversación fluyó sorprendentemente bien después de la incomodidad inicial. Hablaron sobre la industria inmobiliaria, los cambios en Ciudad de México, las hijas que habían crecido. Evitaron cuidadosamente el tema que los había separado, como si fuera un abismo que ambos rodeaban. «Ana está en el 3er año de arquitectura», Ricardo comentó con orgullo evidente. «Ella tiene una visión completamente diferente a la de nuestra generación. Para ella, un edificio no es solo una estructura rentable, sino algo que necesita convivir armoniosamente con el ambiente». «Sofía se graduó en Derecho recientemente», Alejandro respondió. «Todavía estamos conociéndonos nuevamente. El divorcio afectó nuestra relación más de lo que me gustaría admitir». Ricardo asintió, comprensivo. «No es fácil. Pasé por algo similar cuando Laura y yo nos separamos. Los hijos acaban siendo los jueces más severos de nuestras elecciones». Después de casi 2 horas, cuando ambos ya estaban más relajados, Ricardo finalmente abordó el elefante en la habitación. «¿Por qué me buscaste ahora, Alejandro? Después de tanto tiempo». La pregunta, aunque esperada, tomó a Alejandro. Está desprevenido. Reflexionó por un momento, queriendo ser honesto no solo con Ricardo, sino consigo mismo. «Recientemente, contraté a una cocinera, Lupita Ramírez. Ella mencionó que trabajó en una fiesta en tu casa años atrás, donde sufrió un accidente». Alejandro hizo una pausa. «Eso me hizo pensar en ti, en nuestro pasado, en las oportunidades perdidas. Me di cuenta de que cargo muchos arrepentimientos, Ricardo. Dejar morir nuestra amistad por causa de un negocio fue uno de ellos». Ricardo pareció sorprendido. «Lupita Ramírez», baja ojos expresivos, siempre con un pañuelo colorido en el brazo izquierdo. «Exactamente». «Dios mío, qué coincidencia. Nunca olvidé aquel accidente. Fue terrible. Intenté ayudarla lo máximo posible en ese momento, pero después perdimos contacto». Ricardo sacudió la cabeza, incrédulo. «¿Cómo está ella?» «Bien. Es una mujer extraordinaria. Cambió muchas cosas en mi vida en poco tiempo». Ricardo estudió a Alejandro con atención. «Pareces diferente, más presente, diría yo». «Lo estoy intentando». Alejandro sonrió levemente. «Es un proceso». Al despedirse, hubo menos duda. Ricardo lo abrazó brevemente,
un gesto que dijo, más que palabras. No esperemos otros 10 años para el próximo café, Ricardo dijo. Estoy hospedado en el Intercontinental hasta el viernes. Después de eso, tienes mi email. Podemos cenar antes de que regreses, Alejandro sugirió. En mi casa. Estoy seguro de que Lupita estaría feliz de verte. En el camino de regreso, a casa, Alejandro sintió una ligereza que no experimentaba hacía años. El encuentro con Ricardo había sido mejor de lo que esperaba. No una reconciliación completa, pero un comienzo prometedor. Era como si una puerta cerrada hace mucho tiempo hubiera sido entreabierta, permitiendo que un poco de luz entrara. Al llegar a casa, encontró a Lupita en la cocina, preparando lo que parecía ser un pozole. ¿Cómo fue el encuentro? Ella preguntó, sus ojos atentos, estudiando la expresión de él. Sorprendentemente bueno, Alejandro sonrió. Hablamos sobre ti, incluso. Ricardo quedó impresionado con la coincidencia. Lo invité a cenar aquí antes de que regrese a Puerto Vallarta. El rostro de Lupita se iluminó. Eso sería maravilloso. Voy a preparar algo especial. Alejandro percibió que estaba ansioso por la cena, ansioso por mostrar a Ricardo los cambios en su vida, por construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habían perdido. En los días siguientes, Alejandro se vio cada vez más interesado en los proyectos que Ricardo desarrollaba en Puerto Vallarta. Investigó sobre la ONG fundada por su ex amigo, que ofrecía capacitación en construcción sustentable para jóvenes de comunidades marginadas. El proyecto había recibido premios internacionales y transformado la vida de cientos de familias. Paralelamente, las conversaciones con Carlos, el hijo de Lupita, habían evolucionado. El joven compartió detalles de las aplicaciones que desarrollaba y Alejandro, impresionado con su talento y visión, comenzó a pensar seriamente en invertir en aquellas ideas. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su oficina en casa, Lupita apareció en la puerta con una expresión inusual, una mezcla de shock y alegría contenida. «Lupita, ¿pasó algo, señor Mendoza?». Ella dudó, sosteniendo un sobre en la mano derecha. «Acabo de recibir una noticia que ni sé cómo explicar». Alejandro se levantó, preocupado por la agitación evidente de la cocinera. «Siéntese. ¿Quiere un vaso de agua?». Lupita negó con la cabeza, extendiéndole el sobre. «Es una carta del despacho de abogados Hernández sin asociados. Aparentemente, mi tío Joaquín, que vivía en Mérida, sufrió un derrame cerebral hace 2 meses. Yo no lo sabía. Hacía años que no teníamos contacto». «Lo siento, Lupita». Alejandro se sintió incómodo sin saber cómo consolarla por la pérdida de alguien que aparentemente no veía hace mucho tiempo. «No es eso, señor Mendoza. Es que…». Ella respiró profundo. «Según esta carta, tío Joaquín me dejó una propiedad, una casa antigua en el centro histórico de Mérida. Una casa que perteneció a la familia por generaciones, desde el tiempo de mi bisabuela, que fue sirviente y después consiguió comprar su libertad». Alejandro leyó la carta con atención. Era verdad. Lupita había heredado una propiedad histórica en el centro antiguo de Mérida, un área valorada y protegida por el patrimonio histórico. «Esto es increíble, Lupita. Una propiedad en el centro histórico de Mérida debe valer una pequeña fortuna hoy en día». Lupita parecía aturdida, incapaz de procesar completamente la noticia. «Nunca imaginé…». Tío Joaquín era un hombre reservado, vivía solo. Pensé que había vendido la casa hace años. Mi abuela solía contar historias sobre aquel lugar, sobre las recetas que creaba allí, los sabores que desarrolló. ¿Conoces la casa? La visité algunas veces cuando era niña. Es una casona colonial, con azulejos típicos yucatecos y un patio pequeño donde mi abuela cultivaba hierbas. Está en una de las calles principales del centro. Los ojos de Lupita parecían ver más allá de las paredes del apartamento, transportándose a recuerdos distantes. «El abogado dice que necesito ir a Mérida para firmar documentos y tomar posesión oficialmente». Alejandro percibió la duda de ella. «¿Vas a ir, verdad?». «No sé. Es complicado. Necesitaría tomar algunos días libres y los pasajes no son baratos».
Además, no tengo idea del estado de la casa después de tantos años. Lupita, Alejandro habló con firmeza, esto es importante. Es tu herencia, tu historia familiar. Necesitas ir. Considera una semana de vacaciones pagadas y no te preocupes por los pasajes. Será un placer costearlos. Lupita pareció incómoda. Es mucha generosidad, señor Mendoza. No puedo aceptar. No es generosidad, es justicia. Tú transformaste mi casa y, de cierta forma, mi vida. Considera esto un bono por el excelente trabajo. Alejandro sonrió. Además, puedes traer algunas especias yucatecas genuinas al regreso. Será una inversión en mi paladar. Aquello arrancó una sonrisa de Lupita. Usted es un buen hombre, señor Mendoza, diferente de lo que dicen por ahí. Alejandro levantó las cejas. ¿Y qué dicen por ahí? Ah, lo de siempre sobre hombres ricos y poderosos, que son fríos, calculadores, que solo piensan en dinero. Lupita hizo un gesto desestimando. Pero yo siempre creí que las personas son más complejas que las etiquetas que reciben. En los días que siguieron, Alejandro ayudó a Lupita con los preparativos para el viaje a Mérida. Compró los pasajes, reservó un hotel confortable cerca del centro histórico e insistió para que ella llevara a Carlos. Una herencia familiar debe ser recibida en familia, argumentó cuando ella protestó sobre el costo adicional. La noche anterior al viaje de Lupita, Ricardo vino a cenar conforme a lo combinado. El reencuentro entre él y la cocinera fue cálido y emocionante. Ricardo recordaba perfectamente el accidente y expresó varias veces lo aliviado que estaba al verla bien y realizando su talento culinario. Durante la cena, Lupita compartió la noticia de la herencia en Mérida. Ricardo, que conocía bien la región por haber desarrollado proyectos de restauración de casonas históricas, ofreció consejos valiosos e incluso contactos de arquitectos especializados en patrimonio histórico. Esas casas antiguas son verdaderas cápsulas del tiempo, Ricardo explicó, pero también exigen cuidados especiales. Si decides mantener la propiedad, Lupita, necesitarás ayuda profesional para preservarla adecuadamente. La conversación fluyó hacia el tema de las raíces familiares, de las historias que moldeaban, quiénes eran. Ricardo habló sobre su abuelo español que llegara a México sin nada y cómo ese legado de determinación lo había influenciado. Alejandro compartió memorias de su infancia en Guadalajara, de las historias que su padre contaba sobre los tiempos difíciles antes del éxito en los negocios. Lupita, normalmente reservada sobre su pasado, se abrió un poco más, hablando sobre su abuela, que había sido cocinera de una familia tradicional de Mérida y que le había transmitido no solo recetas, sino filosofías de vida. Mi abuela decía que la comida tiene el poder de curar no solo el cuerpo, sino el alma, que cada ingrediente lleva una energía que transferimos a quien come lo que preparamos. Sus ojos brillaban al hablar. Ella cocinaba en los momentos más difíciles, como un acto de resistencia y amor. Fue ella quien me enseñó que la vida puede quitarnos muchas cosas, pero nunca nuestra capacidad de crear belleza a partir de lo poco que tenemos. Alejandro y Ricardo intercambiaron miradas significativas. Había una sabiduría profunda en las palabras de Lupita, una sabiduría que ambos, en sus vidas privilegiadas, tal vez habían tardado demasiado en comprender. Después de que Ricardo se despidió, prometiendo mantener contacto más frecuente, Alejandro acompañó a Lupita hasta la cocina, donde ella organizaba las últimas cosas antes del viaje. Gracias por esta noche, señor Mendoza. Fue bueno ver al señor Gutiérrez después de tanto tiempo. Fue bueno para todos nosotros, creo. Alejandro dudó. Entonces decidió expresar algo que venía sintiendo. Lupita, quiero que sepas que tu presencia aquí cambió mucho. Antes de que llegaras, este lugar era solo un apartamento caro. Ahora comienza a parecer un hogar. Lupita sonrió. Aquella sonrisa que iluminaba todo su rostro y parecía calentar el ambiente. Las casas son como las personas, señor Mendoza. Necesitan cuidado, atención y principalmente amor para convertirse en lo que deberían ser. A la mañana siguiente,
Alejandro insistió en llevar a Lupita y Carlos personalmente al aeropuerto. En el camino, Carlos habló sobre sus expectativas para el viaje, sobre cómo nunca había conocido Mérida, la tierra de sus ancestros. Mamá siempre habló sobre la casa de la bisabuela como un lugar casi místico, comentó. Un pedazo de nuestra historia que parecía perdido para siempre. Es surreal pensar que ahora es nuestra. En el aeropuerto, al despedirse, Lupita sorprendió a Alejandro con un abrazo cálido. Gracias por todo, señor Mendoza. Volveré en una semana con historias y condimentos nuevos. Viendo a madre e hijo caminar juntos hacia la puerta de embarque, Alejandro sintió una emoción inesperada. En poco tiempo, aquellas dos personas se habían vuelto importantes en su vida de una forma que no conseguía explicar completamente. Había una autenticidad, una integridad en las relaciones que estaba construyendo que contrastaba fuertemente con las conexiones superficiales que dominaron su vida por tanto tiempo. En el camino de regreso a casa, Alejandro recibió un mensaje de Ricardo. Gracias por la noche de ayer. Hizo bien revisitar el pasado sin amargura. Vamos conversando sobre aquella idea que tuvimos al final de la noche. Alejandro sonrió, recordando la conversación emocionante que tuvieron después de la cena, cuando, inspirados por la historia de Lupita, comenzaron a elaborar ideas para un proyecto que combinaría la experticia de ambos con un propósito social más amplio. De repente, el futuro parecía lleno de posibilidades que no tenían nada que ver con más dinero o prestigio, sino con conexiones genuinas y propósito. Y todo eso por causa de una cocinera con un brazo vendado, y una sabiduría que no venía de libros o universidades, sino de la vida vivida con coraje y autenticidad. La semana sin Lupita fue sorprendentemente difícil para Alejandro. Había contratado temporalmente un servicio de comidas premium, pero los platos perfectamente ejecutados y empacados en recipientes elegantes parecían insípidos comparados con la comida vibrante y llena de personalidad que Lupita preparaba. El apartamento, incluso con la mucama que venía 3 veces por semana, parecía haber perdido su alma recién descubierta. Alejandro se sorprendió varias veces mirando el reloj, esperando la hora en que normalmente conversaba con Lupita en la cocina mientras ella preparaba la cena. Aquellos momentos, se dio cuenta, se habían convertido en anclas en su día, pequeños oasis de autenticidad en medio del ajetreo de reuniones y negociaciones. Al tercer día de la ausencia de Lupita, Alejandro recibió una llamada de su hija, Sofía. «Papá, estoy tratando de encontrarte desde hace días. ¿Está todo bien?» La voz de su hija traía una mezcla de preocupación y leve irritación que Alejandro conocía bien. Desde el divorcio, su relación con Sofía se había convertido en una danza torpe de acercamientos y alejamientos. «Estoy perfectamente, Sofía, solo un poco ocupado. ¿Cómo estás tú?» «Bien, dentro de lo posible. Me estoy preparando para el examen del Ceneval y es más estresante de lo que imaginé». Hizo una pausa. «Papá, quería invitarte a cenar el viernes. Nada formal, solo tú y yo. Hace tiempo que no conversamos de verdad». Alejandro sintió una punzada de culpa. ¿Cuántas invitaciones similares había rechazado a lo largo de los años, siempre con la excusa del trabajo? El viernes sería perfecto. ¿Dónde quieres ir? Hubo un momento de silencio, como si Sofía estuviera sorprendida con la aceptación inmediata. «En realidad pensé en cocinar para ti. En mi departamento. No esperes nada extraordinario, pero he estado perfeccionando algunas recetas básicas». No sabía que te gustaba cocinar. Alejandro se dio cuenta, con vergüenza, de cuánto de la vida de su hija desconocía. «Comencé recientemente. Es terapéutico, ¿sabes? Ayuda a aliviar el estrés de los estudios». Dio una risa leve. «Aprendí que picar cebollas es excelente para desahogar el enojo». Alejandro rió. «Lo recordaré en la próxima reunión tensa con inversionistas». La conversación fluyó con una facilidad inusual, y cuando colgaron, Alejandro se sintió extrañamente emocionado. Era como si pequeñas piezas de un rompecabezas complejo comenzaran a encajar en su vida. El miércoles, Alejandro recibió un mensaje de Lupita con fotos de la casa en Mérida. La casona colonial era aún más bella de lo que había imaginado.
Paredes en tonos pastel, ventanas amplias con detalles en madera tallada, azulejos tradicionales yucatecos originales del siglo XIX y un pequeño patio interno donde plantas tropicales crecían con exuberancia. Junto con las fotos, un mensaje simple. La casa de mi abuela nos recibió con los brazos abiertos. Hay mucho trabajo por delante, pero cada habitación cuenta una historia. Volvemos el sábado con novedades. El mismo día, Ricardo llamó para continuar la conversación sobre el proyecto que habían comenzado a elaborar la noche de la cena. He estado pensando, Alejandro, ¿y si combináramos mi experiencia en construcción sustentable con tu conocimiento del mercado inmobiliario mexicano para algo realmente transformador? Alejandro se acomodó en la silla, intrigado. ¿Qué tipo de proyecto tienes en mente? Un centro de capacitación profesional orientado a gastronomía y emprendimiento. Algo que diera oportunidad a personas como Lupita para compartir su conocimiento y al mismo tiempo ayudara a jóvenes de comunidades marginadas a desarrollar habilidades que el mercado valora. La idea resonó inmediatamente con Alejandro. Eso sería extraordinario, Ricardo, pero necesitaríamos un espacio adecuado, equipos profesionales. El espacio es el menor de los problemas para el rey del metro cuadrado, ¿no es así? Ricardo rió. En cuanto a los equipos, tengo algunos contactos en el sector hotelero que podrían ayudar. Lo más importante es tener el concepto correcto y personas que crean en él. Mientras conversaban, elaborando detalles y posibilidades, Alejandro sintió una emoción que no experimentaba hacía años. No era la adrenalina de cerrar un gran negocio o superar a un competidor, sino algo más profundo y significativo. Necesitamos hablar con Lupita cuando regrese, Alejandro sugirió. Ella sería perfecta para liderar la parte culinaria del proyecto. Y su hijo, Carlos, podría ayudar con la parte tecnológica. Él desarrolla aplicaciones orientadas a la accesibilidad. Perfecto, un enfoque completo: gastronomía, tecnología e impacto social. Ricardo hizo una pausa. ¿Sabes, Alejandro? Cuando vendí mi constructora y comencé a trabajar con proyectos sociales en Puerto Vallarta, mucha gente pensó que estaba teniendo una crisis de la mediana edad. Tal vez la estuviera teniendo, pero fue la mejor decisión que he tomado. ¿Cómo es eso? Construí cientos de edificios a lo largo de mi carrera, pero ninguno me dio la satisfacción que siento cuando veo a un joven que pasó por nuestro programa consiguiendo su primer empleo o abriendo su propio negocio. La voz de Ricardo transmitía una convicción tranquila. Es como si finalmente estuviera construyendo algo que va a durar más que concreto y vidrio. Las palabras de Ricardo permanecieron con Alejandro el resto del día, provocando reflexiones sobre su propio legado. ¿Qué quedaría cuando él ya no estuviera? ¿Edificios de lujo con su nombre? ¿Cuentas bancarias robustas? ¿O algo más significativo, que tocara vidas reales? El viernes, la cena con Sofía fue una revelación. El pequeño departamento que ella compartía con una amiga en la colonia Roma era acogedor y lleno de personalidad, muy diferente de la estética minimalista e impersonal que Alejandro había preferido por tanto tiempo. Sofía había preparado una pasta casera con salsa de tomate fresco y albahaca, acompañada de una ensalada simple. Nada extraordinario en términos culinarios, pero preparado con un cuidado visible que le recordó a Alejandro las comidas de Lupita. «Esto está delicioso, Sofía», elogió sinceramente. «Tienes talento». Sofía sonrió un poco avergonzada. «Es solo una receta básica, pero gracias». La conversación durante la cena fue sorprendentemente fácil. Hablaron sobre la carrera de Derecho de Sofía, sus planes para después de la graduación, e incluso sobre algunos casos en los que Alejandro podría ofrecer perspectivas desde el punto de vista empresarial. «¿Sabes, papá?», Sofía comentó mientras se servían el postre, un flan casero que recordaba al que Mercedes solía hacer. «Estaba pensando en enfocar mi carrera en derecho ambiental. Hay tanto sucediendo en esa área, especialmente en la interfaz con el sector inmobiliario». Alejandro observó a su hija mientras ella hablaba con pasión sobre regulaciones ambientales y responsabilidad corporativa.
Había una determinación en sus ojos que recordaba a su madre, pero también una perspicacia analítica que él tenía que admitir probablemente había heredado de él. «Te has convertido en una mujer increíble, Sofía», Alejandro dijo súbitamente, interrumpiéndola. «Y lo siento mucho por no haber estado tan presente, como debería». Sofía pareció sorprendida por la sinceridad repentina. Sus ojos se llenaron de lágrimas que rápidamente intentó disimular. «Está bien, papá. Creo que ambos cometimos errores». «No, no está bien. Prioricé negocios y dinero por encima de mi propia hija. Ese es un error que no tiene justificación». Alejandro respiró profundo. «Pero si estás dispuesta, me gustaría intentar hacerlo mejor de ahora en adelante». Sofía estudió el rostro de su padre por un largo momento, como si buscara señales de falta de sinceridad. «¿Qué cambió, papá? Pareces diferente». Alejandro reflexionó sobre la pregunta. ¿Qué había cambiado? ¿Era Lupita con su sabiduría simple y profunda? ¿Era el reencuentro con Ricardo y la perspectiva de un proyecto significativo? ¿O era algo dentro de él que finalmente había despertado? «Creo que estoy comenzando a entender lo que realmente importa, Sofía. Tardé, pero estoy aprendiendo». Cuando Alejandro volvió a casa esa noche, sintió una claridad que no experimentaba hacía años. Era como si una niebla se hubiera disipado, revelando un camino que siempre estuvo allí, pero que él se había negado a ver. El sábado Alejandro despertó temprano, ansioso por el regreso de Lupita y Carlos. Había algo que quería discutir con ellos, una idea que había madurado durante la conversación con Ricardo y que ganó aún más fuerza después de la cena con Sofía. Cuando el timbre sonó al final de la tarde, Alejandro abrió la puerta para encontrar a Lupita y Carlos, ambos con expresiones radiantes a pesar del cansancio evidente del viaje. «Señor Mendoza», Lupita exclamó, abrazándolo espontáneamente. «Qué extrañé su cocina. Las de Mérida son maravillosas, pero la suya ya tiene un pedacito de mi corazón». Alejandro se sintió conmovido por la sinceridad del gesto. «La casa no fue la misma sin ti, Lupita. Creo que me acostumbré demasiado rápido a la comida de verdad». Mientras Lupita fue a guardar sus cosas en la habitación de servicio, Carlos permaneció en la sala, observando a Alejandro con una mirada pensativa. «Mi madre parece más feliz trabajando aquí de lo que la he visto en mucho tiempo, señor Mendoza. Gracias por eso». «Yo soy quien agradece, Carlos. Lupita trajo vida a este lugar». Alejandro indicó el sofá. «De hecho, hay algo que me gustaría discutir con ustedes dos, una idea que puede interesarles». Cuando Lupita regresó, Alejandro compartió el concepto que él y Ricardo habían desarrollado. Un centro de capacitación en gastronomía y emprendimiento que funcionaría como un restaurante escuela e incubadora de pequeños negocios en 1900 el sector alimenticio. La idea es crear oportunidades reales para personas talentosas que no tienen acceso a las escuelas tradicionales de gastronomía o a las inversiones necesarias para abrir un negocio propio, Alejandro explicó. «Y nos gustaría que tú, Lupita, fueras la directora culinaria del proyecto». Lupita parecía aturdida. «¿Yo? Pero soy solo una cocinera sin formación formal, señor Mendoza». «Es exactamente por eso que serías perfecta para el cargo. Tienes conocimiento práctico, creatividad y, más importante, entiendes cómo la gastronomía puede ser un instrumento de transformación social». Alejandro se volvió hacia Carlos. «Y pensamos en ti para liderar la parte tecnológica, desarrollar aplicaciones y plataformas que ayudarían a los participantes a administrar sus negocios y alcanzar más clientes». Carlos abrió mucho los ojos. «Eso sería increíble. Ya tengo algunas ideas sobre cómo la tecnología podría democratizar el acceso al mercado gastronómico». Lupita permaneció en silencio por algunos instantes, procesando la propuesta. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «Sabe, señor Mendoza, el viaje a Mérida me afectó de una manera que no esperaba. Ver la casa de mi abuela caminar por las mismas habitaciones donde ella creó sus recetas». Respiró profundo. «Sentí como si estuviera recibiendo no solo una propiedad, sino una misión, y tal vez este proyecto sea parte de ella». «¿Estás considerando aceptar?» «Entonces,
Alejandro preguntó esperanzado. Estoy más que considerando. Los ojos de Lupita brillaban. De hecho, la casa en Mérida me dio una idea complementaria. ¿Y si usáramos parte de ella como una extensión del proyecto? ¿Un local para intercambio cultural entre la gastronomía chilanga y yucateca? Podríamos traer cocineros tradicionales de Mérida para talleres en Ciudad de México y viceversa. Alejandro sonrió, impresionado con la visión de Lupita. Eso sería perfecto, un puente cultural a través de la gastronomía. La cocina mexicana es un mosaico de influencias, señor Mendoza. Indígena, española, africana, asiática, cada región tiene sus técnicas e ingredientes únicos. Imagina el potencial de un proyecto que celebre esa diversidad y aún cree oportunidades económicas. A medida que la conversación fluía, con ideas siendo construidas y expandidas, Alejandro sintió una certeza creciente de que estaban en el camino correcto. No era solo un proyecto de responsabilidad social o una forma de retribuir, era un nuevo propósito, una manera de usar sus recursos y conocimientos para crear algo genuinamente significativo. Más tarde esa noche, después de que Carlos se despidió y Lupita fue a descansar, Alejandro se sentó en la terraza de su penthouse, contemplando las luces de la ciudad. Ciudad de México, con todos sus contrastes y contradicciones, parecía diferente ahora. No era solo el escenario de sus conquistas financieras, sino un lugar vibrante y complejo, lleno de historias, luchas y posibilidades, como la propia Lupita le había mostrado. Su teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Hablé con mis contactos. Están entusiasmados con el proyecto. ¿Podemos reunirnos la próxima semana para discutir los próximos pasos? Trae a Lupita y Carlos. Alejandro respondió afirmativamente, sintiendo una emoción que hacía mucho no experimentaba. Era como, sí, después de años construyendo muros a su alrededor, muros de dinero, estatus y aislamiento, finalmente estuviera aprendiendo a construir puentes. 6 meses después, Alejandro se encontraba en una antigua bodega reformada en la colonia Roma, admirando la transformación del espacio. Lo que antes era un depósito abandonado de una antigua fábrica textil, ahora albergaba el Sabore San Saberes, un centro culinario que combinaba escuela de gastronomía, incubadora de negocios y restaurante escuela. Las paredes de ladrillos a la vista habían sido preservadas, pero ahora estaban decoradas con fotografías en gran formato de cocineros tradicionales de diversas regiones de México, capturados en momentos de creación culinaria. El área central albergaba una cocina industrial impecable, con barras dispuestas en semicírculo alrededor de una estación principal, permitiendo que los instructores demostraran técnicas para hasta 20 alumnos simultáneamente. Un entrepiso albergaba el espacio tecnológico coordinado por Carlos, equipado con computadoras, donde los participantes aprendían desde nociones básicas de informática hasta el uso de aplicaciones específicas para gestión de negocios gastronómicos, marketing digital y ventas en línea. Y en el corazón de 1900, todo esto estaba Lupita, ahora oficialmente la directora culinaria del proyecto, comandando el equipo con la misma dedicación y entusiasmo que había traído a la cocina de Alejandro meses atrás. ¿Qué te parecieron los cambios en el diseño?, Ricardo preguntó, acercándose con una taza de café. Él se había mudado temporalmente a Ciudad de México para acompañar la implementación del proyecto, trayendo su experiencia en construcción sustentable para garantizar que el espacio fuera no solo funcional, sino ambientalmente responsable. Quedó perfecto, Alejandro respondió, observando cómo la luz natural entraba por las amplias ventanas que habían instalado. La idea de usar materiales reciclados para las barras fue genial. Crédito total para el equipo de diseño de Ana. Ricardo sonrió, mencionando a su hija que, entusiasmada con el proyecto, había convencido a algunos colegas de la Facultad de Arquitectura a desarrollar el diseño de interiores como proyecto de titulación. Ellos realmente entendieron el espíritu del lugar. La inauguración oficial estaba marcada para el día siguiente, y la ansiedad era palpable. La primera generación, compuesta por 30 personas seleccionadas entre cientos de inscritos, ya había sido elegida. El criterio principal
Era el talento culinario aliado a la necesidad económica y al deseo genuino de emprender. Lupita surgió del área de la cocina, vistiendo un uniforme blanco con el logo colorido del Sabores en Saberes, un diseño estilizado que mezclaba una cuchara de madera con un brote, simbolizando nutrición y crecimiento. Señor Mendoza, señor Gutiérrez, vengan a probar los bocadillos que preparamos para mañana. Necesitamos su opinión. Siguiéndola hasta la cocina, Alejandro se maravilló una vez más con la transformación de Lupita en los últimos meses. Ella todavía usaba el pañuelo colorido en el brazo izquierdo, pero ahora lo hacía con un orgullo evidente, casi como una marca registrada. La timidez inicial había dado lugar a una confianza serena de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. En la cocina, un equipo de asistentes, todos provenientes de proyectos sociales asociados, trabajaba armoniosamente, preparando una variedad de botanas que mezclaban técnicas clásicas con ingredientes típicamente mexicanos. Prueben estos primero, Lupita ofreció, presentando pequeñas chalupas poblanas rellenas con cochinita pibil y salsa de habanero suavizada con crema. Es una reinterpretación que une tradiciones del centro y de Yucatán. Alejandro probó, cerrando los ojos involuntariamente ante la explosión de sabores. Extraordinario como siempre, Lupita. El secreto está en la salsa, explicó ella con un brillo en los ojos. La hicimos con habaneros cultivados en nuestro jardín vertical, ese que el señor Gutiérrez insistió en instalar. Ricardo sonrió orgulloso. Sustentabilidad que se puede saborear. No hay argumento más convincente. Mientras probaban otras creaciones, Alejandro reflexionó sobre la jornada de los últimos meses. El proyecto había crecido de una idea inicial a algo mucho mayor y más significativo de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Lo que comenzó como una iniciativa filantrópica se transformó en un modelo de negocio social innovador, atrayendo atención y apoyo de diversos sectores. Mendoza. Desarrollos había cedido el inmueble por un contrato de comodato de 20 años, mientras que la fundación de Ricardo proporcionaba experticia técnica y conexiones con proveedores sustentables. Otros empresarios, amigos y excompetidores de Alejandro, impresionados con la iniciativa, se habían unido como patrocinadores, proporcionando equipos, mentoría o simplemente abriendo puertas para alianzas estratégicas. Sofía, la hija de Alejandro, sorprendentemente se había convertido en una colaboradora entusiasta, ofreciendo consultoría jurídica gratuita a los participantes del programa y ayudando a estructurar el modelo de negocio del proyecto de forma que maximizara su impacto social manteniendo la sostenibilidad financiera. «Papá, llegaste». La voz de Sofía interrumpió los pensamientos de Alejandro. Ella entró en la cocina cargando una carpeta de documentos. «Finalmente conseguí la certificación de Empresa B. Ahora, Sabores en Saberes es oficialmente reconocido como un negocio que genera impacto social positivo». Alejandro abrazó a su hija, sintiendo un orgullo que iba más allá de cualquier logro empresarial anterior. En los últimos meses, su relación con Sofía había florecido de una manera que jamás había imaginado posible. Trabajando juntos en el proyecto, habían redescubierto el uno al otro, construyendo una conexión basada no solo en los lazos familiares, sino en valores y objetivos compartidos. «Esto merece una celebración», Lupita declaró, haciendo un gesto a uno de los asistentes que trajo una botella de espumoso mexicano y copas para todos. «Un brindis por Sabores en Saberes», Ricardo propuso, levantando su copa. «Y por los puentes que construimos entre personas, culturas y sueños». «Y por Lupita», Alejandro añadió, mirando con gratitud a la mujer que había sido el catalizador de tantos cambios positivos. «Por enseñarnos que la verdadera riqueza está en las conexiones que creamos y en el impacto que generamos». Lupita sonrió visiblemente emocionada. «Brindemos por todos nosotros y por los nuevos comienzos. La vida está hecha de ciclos y creo que todos estamos iniciando uno de los más hermosos». Mientras conversaban, Carlos entró en la cocina acompañado de una joven que Alejandro reconoció como una de las seleccionadas para la primera generación del programa.
Yaretsi, una talentosa cocinera autodidacta de una comunidad en la periferia de Ciudad de México. Disculpen la interrupción, Carlos dijo, pero Yaretsi tuvo una idea brillante para la aplicación de entregas que estamos desarrollando, enfocada exclusivamente en emprendedores de zonas marginadas. Mientras Yaretsi explicaba su concepto, Alejandro observó la dinámica del grupo a su alrededor. Lupita orientando discretamente a los asistentes, Ricardo y Sofía intercambiando ideas sobre aspectos legales de la aplicación, Carlos explicando conceptos técnicos con paciencia. Era una sinfonía de talentos diversos, unidos por un propósito común. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, Alejandro permaneció en el espacio vacío, absorbiendo el silencio y reflexionando sobre la transformación no solo del lugar, sino de sí mismo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mercedes, su antigua ama de llaves, que ahora se recuperaba en una casa de reposo cuyos gastos Alejandro insistía en cubrir. Señor Mendoza, vi el reportaje sobre el proyecto en el periódico. Estoy muy orgullosa de usted. Siempre supe que había más en su corazón de lo que usted mismo percibía. El mensaje conmovió profundamente a Alejandro. Si no fuera por el accidente de Mercedes, él nunca habría conocido a Lupita y su vida probablemente continuaría en el mismo ciclo vacío de adquisiciones y conquistas superficiales. Sentado en uno de los bancos altos de la cocina industrial, Alejandro escribió una respuesta cariñosa para Mercedes, prometiendo visitarla el fin de semana. Al terminar, notó que no estaba solo. Lupita había regresado y lo observaba desde la puerta. Pensé que todos ya se habían ido. Alejandro comentó, sorprendido. Olvidé mi agenda, explicó ella, acercándose. Pero en realidad, creo que volví porque sentía que necesitábamos un momento. Mañana será una locura, con la inauguración y todo lo demás. Alejandro asintió comprendiendo. En los últimos meses, con el proyecto absorbiendo todo el tiempo de ambos, los momentos tranquilos de conversación que solían tener en la cocina de su apartamento se habían vuelto raros. ¿Cómo te sientes, Lupita? ¿Con todo esto?, preguntó genuinamente interesado. Lupita tocó suavemente la barra de madera reciclada, como si se conectara con el espacio. Sabe, señor Mendoza, cuando era niña en Valladolid, mi abuela solía decir que Dios escribe derecho, con líneas torcidas. Nunca entendí completamente lo que eso significaba hasta ahora. ¿Cómo es eso? Piense en el camino que nos trajo hasta aquí. Un accidente hizo que doña Mercedes se ausentara, llevándolo a contratarme. Mi accidente años atrás conectó nuestras historias antes incluso de conocernos. Su reconciliación con el señor Gutiérrez, la herencia inesperada de la casa en 1900 Mérida. Ella sonrió. Tantos acontecimientos que aisladamente podrían parecer desconectados o incluso negativos, pero que juntos formaron un camino que nos trajo hasta aquí. Alejandro reflexionó sobre las palabras de ella. Era verdad. Cada pieza del rompecabezas, incluso las dolorosas, había sido necesaria para crear el cuadro completo. Nunca imaginé que a los 52 años estaría reconstruyendo mi vida de esta forma, confesó. Siempre pensé que éxito significaba más dinero, más propiedades, más poder. Ahora veo que estaba construyendo una prisión, no una vida. Nunca es tarde para recomenzar, señor Mendoza. La vida es generosa en darnos oportunidades, incluso cuando creemos que no las merecemos. Lupita ajustó el pañuelo colorido que cubría su brazo, un gesto que Alejandro había observado innumerables veces, pero que ahora parecía cargado de un significado especial. Sabes, Lupita, creo que nunca agradecí adecuadamente por lo que hiciste por mí. Usted me dio un empleo cuando lo necesitaba, respondió ella simplemente, y ahora una oportunidad que nunca soñé tener. No, Lupita, tú me diste mucho más. Alejandro buscó las palabras correctas. Me enseñaste a ver más allá de las apariencias, a valorar conexiones genuinas, a encontrar propósito más allá de la acumulación. Trajiste sabor de vuelta a mi vida, y no estoy hablando solo de la comida. Los ojos de Lupita brillaron con emoción contenida. Creo que las personas entran en nuestras vidas por una razón, señor Mendoza.
A veces para una lección rápida, a veces para un largo viaje. Lo importante es estar abiertos para aprender de cada encuentro. Permanecieron en silencio por un momento, contemplando el espacio que simbolizaba tanto para ambos. Un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, un puente hacia un futuro diferente. Mañana será un gran día, Lupita finalmente dijo levantándose. Deberíamos descansar. Alejandro concordó, sintiendo una paz interior que había buscado, sin saberlo, durante toda su vida adulta. Gracias, Lupita, por todo. Todos somos parte de algo mayor ahora, señor Mendoza, y esto es solo el comienzo. Al día siguiente, cuando las puertas del Sabores and Saberes se abrieron oficialmente, Alejandro observó con emoción el flujo de personas que entraban, los alumnos seleccionados, muchos viniendo de comunidades periféricas, con ojos brillando de expectativa, periodistas curiosos sobre esta iniciativa inusual de un empresario conocido por su implacabilidad en los negocios, patrocinadores y aliados ansiosos por ver el resultado de meses de planificación y trabajo. En el centro de todo, Lupita comandaba, la cocina con autoridad tranquila, su brazo cubierto por el pañuelo colorido, ya no un símbolo de limitación, sino de superación e identidad. A su lado, Carlos coordinaba el equipo de tecnología, traduciendo conceptos complejos en lenguaje accesible para personas que, en muchos casos, tenían contacto limitado con computadoras. Ricardo y Sofía circulaban entre los invitados, explicando los detalles del proyecto, mientras Alejandro observaba todo desde un rincón más discreto, sintiendo una emoción diferente de cualquier otra que ya hubiera experimentado. No era la satisfacción efímera de cerrar un gran negocio o adquirir un símbolo más de estatus. Era algo más profundo y duradero. La sensación de estar contribuyendo a algo mayor que él mismo, de estar usando sus recursos para crear oportunidades reales de transformación. Mientras observaba a Lupita demostrando una técnica de corte, para un grupo atento de alumnos, Alejandro recordó el día en que la vio por primera vez, parada tímidamente en la entrada de su apartamento, el brazo cuidadosamente cubierto, pero con un brillo determinado en los ojos que sugería una fuerza interior extraordinaria. En aquel momento, él no podría imaginar cómo aquella mujer transformaría su vida, trayendo no solo sabores a su mesa, sino sabiduría a su alma. Y ahora juntos estaban multiplicando aquella transformación, creando un espacio donde talentos podían florecer, donde historias de superación podían inspirar otras, donde el alimento no era solo sustento para el cuerpo, sino catalizador para cambios profundos. Cuando Lupita miró en su dirección y sonrió, Alejandro se sintió completo de una manera que todo su dinero y poder jamás habían conseguido proporcionar. En su corazón, agradeció silenciosamente por todas las circunstancias, incluso las dolorosas, que lo habían conducido hasta allí. El Sabores and Saberes no era solo un proyecto social o un nuevo emprendimiento. Era un testimonio vivo de que nunca es tarde para recomenzar, para redescubrir el propósito, para aprender que la verdadera riqueza está en las conexiones que creamos y en el bien que generamos a nuestro alrededor. Y mientras el aroma de especias frescas llenaba el aire y el sonido de conversaciones animadas resonaba por el espacio, Alejandro Mendoza, el otrora solitario rey del metro cuadrado, sabía que finalmente había encontrado el verdadero